Es la palabra de Dios. Amén. Y en la Biblia viene el consejo que necesitamos para vivir una vida de plenitud. Amén. Y el día de hoy yo le quiero compartir el mensaje. El mensaje de hoy se llama la habitación de Dios. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? La habitación de Dios. No me convenció mucho. A ver, ¿cómo se llama el mensaje? Eso está mejor, amén. La habitación de Dios. Y es que yo quiero compartirles porque la palabra de Dios es tan poderosa que nos revela dónde vive Dios. Amén. Y hoy vamos a ver precisamente dónde vive Dios. Amén. Y esto es importante porque nosotros necesitamos tener una revelación en nuestro espíritu de la Escritura. Amén. Este no es un libro de historia. No es un libro de biografías. Esta es la palabra de Dios. Lo que hace es revelarnos el poder de Dios. Amén. Lo que hace la Biblia es revelarnos el poder de Dios. Todo lo que usted y yo leemos en la Biblia ocurre en cualquier momento. No ha quedado en el pasado, porque nuestro Dios es eterno y la palabra es eterna. Y lo que Él hace, ¿por qué nos dejó la Biblia? Para que nosotros le conozcamos y conozcamos su poder. Si yo me pongo a leer la Biblia como un libro de historia, como un libro cualquiera, yo no voy a poder vivir o no voy a poder conocer verdaderamente lo que ella encierra. Encierra el poder de Dios, la gloria de Dios. Amén. Y saber dónde mora Dios nos va a ayudar bastante. Amén. Entonces, mire, yo quiero que para ir entrando, quiero darle la definición de habitación. La definición de habitación le dice el diccionario de la Real Academia Española. Tiene 5 definiciones, pero define habitación de la siguiente manera. La primera la define como la acción y efecto de habitar, ¿sí? Y lo segundo lo define como lugar destinado a vivienda. O sea, una habitación puede ser un lugar destinado para vivir, pero una habitación también es una acción y un efecto de habitar, ¿sí? Entonces, saber dónde Dios habita, dónde Dios mora. Amén. Es muy importante para nosotros conocer cuál es la habitación de Dios. Amén. Y lo primero que yo le quiero compartir es que Dios habita fuera del plano conocido por el hombre. ¿Sí? Dios habita fuera del plano conocido por el hombre. Dios no habita en algo que el hombre pueda conocer. Dios está mucho más allá de lo que el hombre puede imaginar. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, el único que tiene ¿qué? Inmortalidad, que habita ¿dónde? En luz inaccesible, y quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible.
¿Habita dónde? En luz inaccesible. O sea que no hay forma, ni porque inventen el telescopio con mayor potencia en la tierra, no hay forma de que el ser humano pueda conocer la habitación o el lugar donde Dios habita. ¿Me explico? Dice, Él habita en luz inaccesible. Si usted ve un poco de ciencia, llega a un punto donde solamente se ve oscuridad, ya no hay algo que pueda penetrar. Entonces Dios está mucho más allá de cualquier plano existencial que el hombre pueda imaginarse. Mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27. Pueden abrir las cortinas, yo creo. Primera de Reyes 8, 27. Dice la Escritura, pero es verdad que Dios morará ¿sobre qué? Sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, ¿no qué? No te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mire, Dios en su plenitud, ni siquiera el universo mismo lo puede contener. Quiero que lo comprenda. Dios, para ustedes y yo es tan fácil decir Dios. Pero la plenitud de Dios, la grandeza de Dios, lo que realmente es Dios, no puede ser contenido ni siquiera por el universo mismo. ¿Sí? No puede ser contenido. Dice, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. El universo no puede contener a Dios. Dios está más allá. ¿Usted entiende lo que es contener? ¿Qué es contener? Detener, soportar, sostener. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden sostener. Isaías 66, versículo 1. Ahora, entendamos, para ir entendiendo, dice la Escritura que los cielos no lo pueden contener. Isaías 66, 1 dice, Jehová dijo así, ¿el cielo qué? Es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice que el cielo es su trono y la tierra es. O sea, si nosotros nos imaginamos esa grandeza de Dios, que la tierra, el globo terráqueo, para que nosotros entendamos, dice que es el estrado, es donde Él pone sus pies. O sea que si usted dice, entonces Dios es mucho más grande que la tierra. Dice que la tierra es el estrado y que el cielo es su trono. Y el profeta dice, y aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Sí? Mateo capítulo 5, versículo 34. Gloria al Señor. Mateo capítulo 5, versículo 34. Dice, pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Amén. Entonces, la magnificencia de Dios no puede ser contenida ni siquiera por el universo mismo. Quiero que me pongan ahí la diapositiva. Mire, Pablo le dice a Timoteo que Dios habita en luz inaccesible. O sea que Dios está fuera del
espacio, Dios está fuera del tiempo y Dios está fuera de la materia. Este es el espacio, pero todo esto no puede contener a Dios. La tierra no puede contener a Dios y Él está mucho más del espacio, mucho más allá del tiempo y mucho más de la materia. Habita en luz inaccesible. Quiero que se imagine la grandeza de Dios, porque yo le quiero llevar a donde habita ese Dios que el universo no lo puede contener. Y cuando usted diga, wow, usted tiene que cambiar su vida. ¿Sí? Porque Dios habita, Dios es ese Dios grande, poderoso. Está fuera de todo eso, fuera del espacio, fuera del tiempo, fuera de la materia. ¿Sí? Habita en luz inaccesible. Amén. Entonces, Dios en su magnificencia, no hay nada que lo pueda contener. ¿Sí? El universo no lo puede contener. El universo es vasto. Pero eso no puede contener a Dios. Amén. Número 2. Dios no habita en un lugar específico solamente. Dios no se queda allá en luz inaccesible. No, mire lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versículo 24. Y lo voy a ir llevando poco a poco. Hechos 17, versículo 24. Eso es el número 2. Dios no habita en un lugar específico. Hechos 17, 22, 17, 24. Dice, el Dios que hizo ¿qué? El mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita ¿dónde? En templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice que el que hizo el mundo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre. Amén. Entonces, mire, Dios no habita en un solo lugar. Y espero poderlos llevar al punto. Dios no es Dios de lejos. Dios no se queda ahí donde nada ni nadie puede acceder. Dios no está apartado de la humanidad. Dios no se queda en un lugar donde nadie puede tener acceso. ¿Me explico? ¿Sí? Dios no está en un solo lugar. ¿Sí? Hay gente que piensa que Dios o la presencia de Dios solo está en el templo. Hay personas que piensan que Dios solamente está en una iglesia, en una capilla, en un templo. Pero según la Escritura, lo que dice David en el Salmo capítulo 139, del versículo 7 al versículo 12, es que dice David, aunque yo suba, baje y me vaya, me esconda, no hay lugar donde tu presencia no esté. ¿Sí? O sea que Dios habita en luz inaccesible, pero Dios no se queda en esa luz inaccesible. ¿Me explico? O sea, Dios no está allá lejos, no se queda en ese lugar, ¿sí? Sino que Dios viene a habitar, viene a rodear la tierra. Por eso el salmista dice, no hay lugar a donde yo vaya que me pueda esconder. ¿Sí? Cuando tú y yo estamos en este lugar, la presencia de Dios desciende para estar en medio de nosotros. Pero cuando tú te vas a tu casa,
Ese Dios que hizo los cielos y la tierra está ahí contigo. Cuando tú estás en la escuela, está ahí contigo. Cuando tú vas viajando, está ahí contigo. Cuando estás en el comedor, está ahí contigo. ¿Me explico? Él no se queda en un lugar donde nadie puede tener acceso. Él no se queda aquí y nos deja ir solo. No, Él va con nosotros a donde quiera que estamos. ¿Sí? Él va con nosotros. Él no se queda en un solo lugar. ¿Sí? Puede estar en un solo lugar, pero no está en un solo lugar. Por eso David dice, los cielos no pueden esconderme, ni el Seol, ni la oscuridad, ni la luz, porque para ti todo es lo mismo, porque tú estás en todo. ¿Sí? Y esto es lo que yo quiero compartirles. Leíamos primero que habitación es la acción de ir y estar en un lugar, pero también es un lugar que ha sido preparado para vivir. Entonces, hay una habitación de Dios. Hay un lugar donde Dios mora. Y quiero llamarte precisamente para que podamos entender dónde habita Dios, dónde se queda Dios, con quién se queda Dios. ¿Me explico? Lo primero que yo quiero compartirles esta mañana es que ese Dios grande, poderoso, que los cielos no lo pueden contener, que está más allá, Dios habita en Israel. ¿Cuántos saben que Israel es el pueblo amado de Dios? ¿Cuántos saben que Dios escogió a Israel de entre todas las naciones para hacerlo su pueblo? ¿Sí? Y Dios habita, Dios mora, Dios vive con Israel. Mira lo que dice Éxodo 29, versículo 45. Éxodo capítulo 29, versículo 45. Dice la Escritura, y habitaré entre qué, y seré su Dios. Dice, habitaré. ¿En dónde? Y seré su Dios. Y el verbo que utiliza ahí para habitar es el verbo hebreo shakán. Hay dos verbos que se ocupan para habitar y ahorita lo vamos a ver. Este verbo que dice habitaré es el verbo hebreo shakán, que significa o sus aplicaciones son residir o quedarse permanentemente, morar, descansar, habitar, permanecer, asentarse. Dios ha determinado vivir con Israel. Por esa razón, Israel es una nación próspera, porque no es su habitación que viene de forma esporádica, sino que Él mora, Él se ha quedado con Israel. ¿Me entiende? ¿Me explico? Él no viene de forma esporádica. Usted puede tener una casa en... ¿Dónde le gustaría una casa? ¿Dónde le gustaría tener una casa? En Morelos, en Monterrey, en Miami. Usted puede tener una casa y usted puede ir de vez en cuando a esa casa, pero es muy diferente que usted tenga una casa donde usted vive. ¿Me explico? Entonces Dios no visita de vez en cuando a Israel como si fuera su habitación y fuera Él de vez en cuando. No, Él tomó a Israel para vivir con ellos. Por eso Israel es una nación rica, una nación protegida. Porque Dios ha elegido morar con Israel. Por eso, quien se mete con Israel
se mete con Dios? Se lo voy a explicar. Alguien puede pasar en una calle, hay una casa abandonada y puede agarrar de maldad y estarle tirando piedras. ¿Esa casa se va a defender? No. Pero si pasa esa persona y hace lo mismo en una casa habitada, ¿qué va a ocurrir? Que va a salir el que habite ahí, porque está defendiendo ¿qué? Entiende que por esa razón quien se mete con Israel, se mete con Dios, porque Israel no es una habitación abandonada. Israel es una habitación donde Dios vive. Y el que se mete con Israel, se mete con quien vive con Israel. ¿Sí? Porque Israel no es una habitación abandonada, no es una casa abandonada. ¿Lo entiende? ¿Quién habita en ti? Tú no eres una habitación abandonada. Y ahorita vamos a ir para ese punto. Imagínate, ese Dios en luz inaccesible no se queda ahí. No está en un solo lugar. Él decide con quién estar. Y dice, y yo habitaré, me quedaré. Por eso es que ustedes han visto que Israel lo han querido aniquilar y no han podido. Porque Israel no es una habitación vacía. Tiene alguien que mora ahí. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Y el que se mete con Israel, se mete con el que vive con Israel. Hay de las naciones, de los reyes, de la gente que maldice a Israel, de la gente que le hace guerra a Israel, porque se mete en un problemón. No porque lo que es Israel, sino porque Dios decidió habitar con Israel. ¿Sí? Entonces, Dios habita con Israel. Dios lo defiende. ¿Usted no defiende su casa? ¿Sí? Si llega alguien a querer pintar, usted lo va a dejar ahí que pinte un graffiti. ¿No? Usted defiende lo que es suyo. Porque usted vive ahí. Y así Dios defiende a Israel porque Dios vive con Israel. Mora con Israel. ¿Sí? Entonces, cuando usted ve las naciones que le van a hacer guerra a Israel, usted va a saber por qué Dios libra a Israel. Porque Dios vive con Israel. Dios no es una nación abandonada. ¿Sí? Israel es la nación de Dios. Amén. Imagínese el privilegio de Israel saber que el que hizo los cielos y la tierra han hecho prosperar, han hecho florecer el desierto. Son ricos. Intelectualmente han logrado muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido estar y está rodeado de enemigos Israel. Y ahí está. ¿Por qué? Porque Dios mora en Israel. ¿Quiere que yo le dé un consejo? En sus oraciones incluya a la nación de Israel y bendiga a Israel. Porque usted estará bendiciendo la nación donde Dios mora. ¿Sí? Cualquiera que es amigo de Israel es amigo de Dios. Cualquiera que bendice a Israel, Dios lo bendice. Imagínese eso. Porque Dios mora y vive en Israel, vive con los israelitas. Amén. Este fue el punto número 3. No sé cómo Dios habita con Israel. Número 4. Pero quiere que le diga dónde también Dios habita. Dios habita en la alabanza de sus hijos. Salmo capítulo 22, versículo 3. No solo Dios se queda con Israel, no se queda en luz inaccesible, no se queda en un templo. Salmo capítulo 22,
Gloria al Señor, aleluya. Versículo 3. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en la alabanza de su pueblo. El Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos la Israel espiritual. Amén. Y esa otra palabra que ocupa para habitar no es la misma, no es el mismo verbo donde dice habitaré en Israel. Aquí ocupa otro verbo que es el verbo hebreo yashab. Y ese verbo implica sentarse, morar, permanecer, acampar, disfrutar, llegar, parar, vivir. En otras palabras, cuando el pueblo del Señor le está alabando, Él llega para sentarse y disfrutar. El que hizo, y él se pone a ver y a disfrutar de la alabanza. Él llega y se para. Él se para cuando tú le estás alabando, se para a tu lado. Él empieza a disfrutar de tu alabanza. ¿Sí? Él llega a estar ahí. Dice, Él llega a disfrutar. Él llega, Él se para, Él se sienta. Cuando el pueblo del Señor está alabando, Él llega y desciende. Y empieza a ver sus hijos cómo le alaban. Y empieza a ver a sus hijos cómo le adoran. Y empieza a disfrutar de la alabanza de su pueblo. Y claro que como Él disfruta de la alabanza de su pueblo, disfruta bendecir a su pueblo. Y es por eso que hay sanidades. Y es por eso que hay liberaciones. Y es por eso que hay quebrantamiento. ¿Por qué? Porque como Él disfruta también bendecir a su pueblo. Cuando tú alabas a Dios, si trajiste alguna dolencia y a pesar de tu dolencia levanta tus manos y haces aplaudir y haces a danzar, el que hizo los cielos, la tierra, que los cielos no lo pueden contener, decide bajar y se para ahí a tu lado y dice, oh, mi hijo, le está doliendo eso y a pesar de ese dolor me alaba y eso como me encanta, como lo disfruto. Y él extiende su mano ahí donde está la dolencia y empiezas a sentir que empieza a haber sanidad. ¿Por qué? Porque es el resultado. Me explico, ese es el resultado. No cantamos por cantar, no levantamos las manos por levantar. Debemos de saber por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Entonces cuando el pueblo alaba y adora a Dios, Él viene y disfruta. Él viene y se deleita. Cuando tú estás en tu habitación y empiezas a alabarle. ¿Sí? Él viene para estar. Imagínate, el que hizo los cielos y la tierra viene porque te está escuchando alabar. ¿Me explico? Cuando vas en el carro cantando, alabando. Cuando vas en el camión y te pones tus audífonos y pones un canto y empiezas en tu espíritu. Cristo, yo te amo. Y de pronto tu asiento que estaba vacío se llena. ¿Me explico? Quiero que lo comprenda. La mejor manera de sentirte pleno es alabando a Dios. ¿Por qué creen cuando Pablo y Silas estaban encadenados? ¿Qué hicieron? ¿Y qué ocurrió? Dios lo dio. ¿Sabe por qué? Porque Dios vio que en medio de ese dolor de sus hijos llenos de sangre, aún así alababan. Dijo, estas cadenas les están estorbando para alabarme. ¡Pum! ¿Me explico? No, en la alabanza hay un poder tremendo. ¿Por qué? Porque Él habita, Él viene, Él se sienta, Él llega, Él se para,
Él disfruta, ¿sí?, de la alabanza. Mi consejo es, aprende a alabar a Dios. Y vas a ver muchos resultados. Que sientes que estás muy triste, que tu día fue pesado, que te peleaste con el marido, te peleaste con la mujer, en el trabajo te hicieron la vida de cuadritos, no tienes dinero, te sientes terriblemente mal, enciérrate en tu cuarto, pon la bocina, súbele volumen, alaba. Y él va a llegar y va a decir, mi hijo se siente devastado, pero aún así me alaba y yo como disfruto. Y entonces vas a empezar a sentir sus brazos que te consuelan. Porque Él habita, Él llega, Él disfruta de la alabanza de su pueblo. ¿Sí? Así que de ahora en adelante, no cantes por cantar, sino con la revelación de saber que Él disfruta. Entonces, aunque te salga el gallo, ¿me explico? Porque no lo haces ni para ti ni para el hermano, sino para que los que hemos sido papás, ¿verdad? Nuestros hijos chiquitos a veces nos han cantado y ni se les entiende nada, pero nosotros, ay, mi hijito está cantando. ¿O no? ¿No ha hecho eso? Y no lo abraza y lo carga y lo aprieta los cachetes. Y porque Dios también disfruta de la alabanza de su pueblo. ¿Sí? Entonces, ese Dios que habita, es nuestro Dios, que habita en luz inaccesible, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Qué maravilloso es saber que viene para estar en medio de la alabanza. Es maravilloso, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando el pueblo alaba a Dios, Él llega para sentarse, para permanecer, para disfrutar de las alabanzas de su pueblo. Él está aquí en medio de nosotros ahorita. Él está sentado a tu lado. No te espantes si empiezas a sentir como un fuego en tu interior o ganas de llorar. O ese dolor de pronto ni cuenta te das que se fue. Porque Él está entre nosotros. Yo sé que Él está aquí. Me tiemblan las manos tan solo de saberlo. Y eso es maravilloso. Amén. Número 5. Dios habita también en personas con características ¿qué? Especiales y diferentes. Dios habita en personas con características especiales y diferentes. Amén. ¿Con quién habitará Dios? ¿Con qué tipo de persona? Mire lo que dice el profeta Isaías capítulo 57, versículo 15. Aleluya. Isaías 57, 15. ¿Qué dice? El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y humilde para hacer vivir con quien más vive Dios. Con los humildes. Y esa palabra dice, yo habito en las alturas. Es la misma, es el mismo verbo, shakán. Él mora, Él vive, Él permanece con personas que son humildes. O sea que si alguien es orgulloso, Dios no vive con él, no vive con ella.
Porque Dios no pone su presencia en un corazón orgulloso, en una persona orgullosa. Dios no vive ahí. De acuerdo a la palabra, Dios vive con los quebrantados, con los humildes. ¿Sí? Dios no habita o no puede estar en la vida de una persona orgullosa, altiva, soberbia. Por eso dice que habita con personas especiales. ¿Quiénes son esas personas especiales? Los humildes, ¿sí? Y los quebrantados de espíritu, ¿sí? Si tú eres humilde, Dios vive en ti. Está en ti. Pero si no eres humilde, Dios no está en ti. Porque dice, yo, así dijo el santo, el que habita. Yo moro en las alturas y en la santidad y con. ¿Sí? O sea que Él también va y reposa sobre los que son humildes. Por ahí puse ahí, la versión Biblia Libre traduce ese versículo, dice, esto es lo que dice el que está por encima de todo, el que vive en la eternidad cuyo nombre es santo. ¿Qué dice? Yo vivo en un lugar alto y santo, junto a los que se arrepienten y actúan con humildad, restaurando sus espíritus y animándolos. Por ahí puse la versión moderna de 1929 traduce ese versículo, porque así dice el alto y el excelso, que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en el lugar alto y santo. Habito también con aquel que es de espíritu contrito y humilde, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces, Dios vive con quienes, con los quebrantados y con los humildes. Entonces, si usted es una persona que vive quebrantado ante el Señor y es una persona humilde, Dios vive en usted, mora en usted. ¿Sí? Por eso es que el Espíritu de Dios dice a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la Escritura. Romanos capítulo 12, versículo 3, ya lo tiene. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga que más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí que, conforme a la medida de fe, dice, que ninguno se tenga en más alto, sino que haya en todos nosotros humildad. Si hay humildad, ahí vive Dios. No porque lo digo yo, sino que la Escritura dice, yo habito con el quebrantado y con el humilde de espíritu. ¿Sí? O sea que Dios mora ahí con esa persona que es humilde. Una persona, una congregación que tenga un concepto más allá de lo que debe tener, Dios no mora ahí. Si esta iglesia se cree que es la mejor iglesia de todo Tuxtepec, Dios no está entre nosotros. ¿Me explico? Porque Dios no mora con los altivos. La Escritura dice que a los altivos Dios los ve de lejos. ¿Sí? Hay un cantito que dice, ¿verdad? Ay, ¿cómo dice? Me acuerdo que dice, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová atiende
mas mira. ¿Sí? Entonces Dios mora, habita en los humildes. Mire lo que dice otra Romanos 12, la nueva traducción viviente de Romanos 12, versículo 3 dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. O sea que el consejo del apóstol Pablo es decir, entre nosotros no debe haber orgullo, sino humildad. Si hay una iglesia humilde, si hay una persona humilde, ahí va a estar Dios habitando con esa persona. Y el que se meta con un humilde, se mete con Dios. Así como te decía, el que se mete con Israel, se mete con quien vive ahí. ¿Sí? Si tú por ser humilde, una persona gandalla, quiere venir no se está metiendo contigo. Quizás porque te ve humilde, piensa que se puede meter contigo. Pero es que no sabe que tú eres humilde y dentro de ti está Dios. Y el que se mete con un humilde. Por eso es que cuando un orgulloso quiere arreglar su problema, no, que a ver que vengan, aquí se va a encontrar conmigo y a ver quién de los dos puede más. Y Dios no lo va a defender. Pero cuando es un humilde, uno que dice, no, Señor, todo lo dejo en tus manos. Encárgate tú, Señor, tú sabrás qué hacer. Yo guardo silencio, todo está en tus manos, de ti dependo. Entonces Dios lo defiende. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios está con el que es humilde. ¿Sí? Así que mi consejo es que si en algún momento el orgullo quiere gobernar su vida, no lo permita. Porque le va a traer perjuicio a su vida. Sea humilde. ¿Sí? Sea de corazón quebrantado. ¿Me explico? Porque Dios habita con los humildes. ¿Sí? Sé humilde en tu forma de vivir. Sé humilde en tu forma de hablar. Sé humilde. Humildad no es sinónimo de pobreza. Porque antes decía, es que soy humilde y para ser humilde tengo que traer los zapatos rotos. No, no. La humildad es un asunto interno del corazón. ¿Sí? Es algo acá. Tú puedes traer zapatos Louis Vuitton, Gucci, ¿verdad? No sé qué tanto. Y ser una persona humilde. Y puedes andar guarachudo y ser una persona orgullosa. ¿Sí? Porque es verdad. Y Dios no habita con los orgullosos. Pero los humildes, ahí está Dios. Y como Dios vive con el humilde, Dios le provee, Dios le sana, Dios le defiende, Dios lo levanta, Dios lo protege. Porque no está solo, Dios está con él. Amén. Esa es la gran diferencia. Dios vive con el humilde. Dios defiende al humilde, Dios protege al humilde, Dios le provee al humilde. Pero al orgulloso, Dios lo ve de lejos. ¿Sí? Por eso dice que nadie se tenga en un concepto mayor que el que deba tener. Una de las cosas que en la iglesia debemos de saber es que todos somos iguales. ¿Sí? Nadie es más, nadie es menos. El consejo del apóstol Santiago dice, le dijo a la iglesia, cuando vean entrar a una persona con vestiduras largas y dice, no le den un trato diferente que al hermano de humilde condición. Trátenlo de la misma manera. ¿Sí? Y entonces en la iglesia nuestro trato debe ser igual para todos. Ni nadie más, ni nadie menos. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, cuando hay humildad, ahí está Dios. ¿Sí?
Entonces, cuando Dios está como vemos, hay bendición y hay favor. Amén. Seguimos adelante. Número 6. Y lo más extraordinario de saber dónde Dios habita, ¿dónde cree que Dios habita? En el cristiano. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? El creador de los cielos y de la tierra mora en ti, está contigo, vive contigo. Él no viene de visita, Él permanece las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Tú no eres una habitación esporádica. Dios te ha tomado por su habitación para quedarse contigo permanentemente. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois qué? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aleluya. ¿Qué somos? Del Espíritu. Le voy a decir por qué el apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corintio esta verdad. En la historia de Israel han existido 2 templos. Un templo que construyó Salomón y el templo que fue restaurado por el pueblo en el tiempo del exilio. Cuando Salomón construye el templo, que originalmente era el deseo de David, pero Dios no quiso que David le construyera el templo, sino que fuera Salomón. Cuando Salomón construye el templo, lo dedica para el Señor. Y entonces mata becerros, mata muchos sacrificios. Entonces dice Salomón: Señor, si tu pueblo se va lejos y estando en cautividad, se acuerdan de ti y oran a ti y ven en dirección hacia tu templo. Vamos a leerlo para que me entiendan. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 6, para que yo le lleve al punto. Segunda de Crónicas capítulo 6. Gloria al Señor. Versículo 36. ¿Estamos ahí? 36. Segunda de Crónicas 6, verso 36. Dice: si pecare contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los tomaren los lleven cautivos lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, ¿sí qué? Y dijeren: pecamos, hemos hecho y de toda, donde los hubieras llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Entonces Salomón dijo: Señor, cuando dedicó, dijo: este será el lugar de tu morada, y tu presencia estará aquí. Y si el pueblo se va lejos por pecado y tú los envías lejos, pero estando allá se arrepienten y oran. De hecho, el pueblo de Israel, cuando está en otras naciones y llega el Shabbat, ellos elevan su oración en dirección a Israel y en dirección al templo. Porque ellos, la fe de ellos es que Dios está en su santo templo y ahí habita. Entonces, ellos oran en dirección al templo. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintios: ¿no sabéis que sois templo? Y el sustantivo que usa ahí para templos es el sustantivo griego
Naos. ¿Me lo ponen ahí, por favor? Gracias. Es el sustantivo naos, que es santuario, templecillo o templo. Este mismo sustantivo lo ocupa el escritor del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, cuando dice que Zacarías recibe la visión del ángel, el papá de Juan el Bautista, dice que él estaba en el santuario, en el lugar santísimo. Entonces, cuando Pablo le dice, no sabéis que sois, estaba diciendo, la presencia de Dios ya no está en un templo hecho de mano de hombres. Ahora ustedes se han convertido en el lugar santísimo. Es lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corintios. Ustedes ahora son templo. ¿Quién era el único que entraba al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Porque solo en el lugar santísimo descendía. Y por eso Pablo les estaba diciendo, ustedes ahora son el santuario, el templo, el lugar santísimo. Por eso dice que el Espíritu de Dios mora. ¿Sí lo comprende, hermano? El Espíritu de Dios, el Dios poderoso, vive en este cuerpo. ¿Cómo es posible que si los cielos no lo puedan contener, cómo se dignó a verme a mí, que soy polvo y ceniza, que soy imperfecto? ¿Cómo es posible que ese Dios tan extraordinario y glorioso haga de una persona como yo su casa? ¿Cómo es posible que ese Dios extraordinario decida estar en ti? Y tú, por esa causa, no debes de sentirte solo, sola. Cuando el cristiano entiende quién está morando en él, cuando el diablo viene contra ti, no viene contra una casa vacía, una habitación vacía. Hay alguien que mora. El Espíritu de Dios. Ahora cada uno de nosotros es el templo, es el lugar donde Él habita, donde Él mora, donde Él permanece. No creas que, no creas que es solo cuando estás en el templo Él queda contigo y cuando te sales de ahí se va para regresar a esa luz inaccesible y te vas solo. No, Él pudiéndose quedar en esa luz inaccesible, viene para quedarse contigo todo el día. De cómo tú lo aproveches es tu asunto. ¿Sí? Entonces, imagínate lo extraordinario de saber cuando tú te enfermas, pero tienes una revelación de quién vive en ese cuerpo. ¿Contra quién se está metiendo esa enfermedad? Contra el que hizo los cielos y la tierra, que está en ti. Y aunque los médicos te den por desahuciado, el Todopoderoso está ahí para cambiar toda situación. Entonces tu esperanza ya no está puesta en un diagnóstico médico, sino en la revelación de saber quién está viviendo en ti. ¿Sí? Tú tienes al que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Por eso es importante que sepa, como vimos, habitación es la acción de ir y quedarse en alguien.
No solamente es una casa donde alguien llega de forma esporádica, no. Dios ha determinado quedarse con sus hijos y en sus hijos. ¿Sí? Así que tú no estás solo, tú no estás sola. ¿Sí? En base a esa revelación, en base a ese conocimiento, debes de fortalecerte en el Señor. ¿Sí? Tú no vas en ese vehículo solo, no estás en el trabajo solo, no estás sola. Dios está contigo permanentemente. ¿Sí? Dios que hizo los cielos y la tierra. Que haya decidido descender y morar y vivir. Mírate, mírate. Y que esté. ¿Quiénes tienen problemas aquí de mal carácter? Levante su mano. Y aún así, Él quiere estar con nosotros. ¿Sí? Que no eres algo así que cuando haces las cosas bien, sí está contigo. Y cuando metes la pata, te deja y te abandona. No, no, Él está para estar contigo. ¿No sabéis que sois templo de qué? De Dios y morada del Espíritu Santo. Tú eres la morada, el lugar de su habitación. No necesitas ninguna otra cosa más. Hay quienes le andan rogando a un hombre el amor, a una mujer, cuando tienen todo. Pero es que no lo hemos entendido. Ay, queremos que lo material nos dé felicidad. ¿Me explico? Pero cuando entiendo quién está conmigo, estoy completo. Amén. Entonces, es por eso bien importante que nosotros sepamos esto, quién mora y dónde habita Dios. ¿Sí? Pudiéndose quedar en ese lugar inaccesible, pudiéndose quedar en un solo lugar, vino a morar con una nación que hasta el día de hoy Israel es Israel porque Dios ahí está con ellos. Dios viene a vivir con los quebrantados y con los humildes de corazón. Y Dios viene a vivir en cada creyente, en cada hombre y en cada mujer. Amén. Yo le ruego a Dios, como le rogó el apóstol Pablo, de que fueran alumbrados nuestros ojos de nuestro entendimiento. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie.